Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del quinto y sexto grado de la institución educativa 2236 José Olaya Malandra de Bujama Baja. Muy bien, el día de hoy, día número 3 de esta semana número 33, miércoles 18 de noviembre del año 2020. Vamos a recordar nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Ya en días anteriores hemos analizado los roles que cumplen las mujeres y los hombres. El día de ayer también hemos conocido los testimonios de personas que han comprendido la importancia del respeto y de la igualdad. El día de hoy, miércoles 18 de noviembre, nuestra actividad se titula Los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de nuestra historia. El día de hoy vamos a conocer los roles que cumplieron tanto las mujeres y los hombres en las distintas etapas de nuestra historia, tanto colonial como republicana. Vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy y para ello vamos a leer nuestro propósito del día de hoy. En la actividad del día lunes hemos analizado las ideas preconcebidas acerca de los roles de las mujeres y los hombres y han deliberado sobre cómo influyen la igualdad de los derechos y oportunidades de las niñas y los niños. En la actividad del día de hoy van a identificar y luego explicarán los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en diferentes etapas de nuestra historia. Nuestra meta para el día de hoy, explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. Los recursos que vamos a necesitar para el día de hoy son cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero, anexo número 1, qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal, y el anexo número 2, historia del voto femenino en el Perú. Muy bien, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra actividad del día de hoy, miércoles 18 de noviembre del año 2020. ¿Y qué esperamos que logres al desarrollar la presente actividad? Primero, tienes que argumentar sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Segundo, van a describir cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Y tercero, van a utilizar sus argumentos, categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra actividad. Y para eso vamos a leer los siguientes testimonios. Testimonio de la abuelita de Justina. ¿Se acuerdan de los niños del día número 1, del día lunes 16 de noviembre? Pues ahora, la abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando ella tenía 17 años, en el año de 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa. Mientras que los hombres
deberían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Ahora leeremos el testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio tiene 35 años de edad. Cuenta cuando ella tenía 17 años, en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad, decisión que a muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Muy bien, niños, el día de hoy hemos conocido los testimonios de la abuelita de Justina y de la mamá de Antonio. Luego de haber leído estos testimonios, van a responder las siguientes preguntas. El cuadro que te presento a continuación tienen que transcribirlo en su cuaderno o en una hoja de reuso. Aquí están las preguntas. Las preguntas van a ser contestadas tanto para el testimonio de la abuelita de Justina como para el testimonio de la mamá de Antonio. Las preguntas son: ¿cuál era el rol de las mujeres en los años de 1947 y el año 2002, según los testimonios? ¿Cuál era el rol de los hombres en los años 1947 y 2002, según los testimonios? ¿Ya? Entonces aquí, en el año 1947, ustedes van a responder cuál era el rol de la mujer, y en el año 2002. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Las permanencias, ¿no? Luego, ¿en qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Los cambios, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hemos visto las permanencias y los cambios. ¿Por qué crees que existen diferentes o diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿Por qué consideras tú? De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que otros permanecen, como por ejemplo, en los tiempos de la abuelita de Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y a preparar para ser una buena esposa, y los hombres podían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas consideran que las mujeres solo deben de ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Esta es una permanencia, mientras que ahora existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades. Esto viene a significar un cambio. Existen también más permanencias y cambios respecto a los roles de las mujeres y los hombres. Para identificarlas, vamos a leer los siguientes textos.
En el anexo 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Este texto lo has leído el día lunes. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? ¿Ya? Este es el día 3, el día de hoy. Este es el texto que ustedes tienen que leer. Vamos a hacer un pequeño resumen, a ver. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo hubo dos opciones: el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. En esta sociedad, la educación de la mujer tenía un solo objetivo: convertirlas en mejores esposas y mejores madres. En la colonia, la educación destinada a las mujeres formaba parte del engranaje de una sociedad que las concebía como seres inferiores y subordinadas al hombre. ¿Ya? Estas palabras, ¿no? Seres inferiores, menos que los hombres, ¿no? Y subordinadas que están al mando de un hombre. Para contraer matrimonio requerían del consentimiento paterno y una vez casadas quedaban bajo la protección legal del esposo. Necesitaban su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. La mujer era dependiente subordinada al varón, sin autonomía de actuación, tampoco podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. Se escribieron algunos textos para las mujeres de élite como El jardín de las doncellas, La perfecta casada, ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien extendido. Textos dedicados a las mujeres casadas a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. En los estratos mestizos y pobres de la sociedad, las niñas recibían clases de enfermería, cocina y economía doméstica, trabajaban como enfermeras a cambio de alimentación y vivían bajo un régimen de disciplina y clausura, en muchos casos en condiciones precarias. Bien, lo que hemos leído es el rol que desempeñaban las mujeres y los hombres en la sociedad virreinal, en la colonia. ¿Oh? Muy bien. Ahora van a leer y van a analizar el siguiente texto: las mujeres en la República. ¿Ya? Por ejemplo, el 11 de enero de 1822, don José de San Martín, en reconocimiento a la abnegada labor de las mujeres, quienes apoyaron al ejército patriota para lograr la independencia del Perú, autorizó el uso de la banda de honor blanca y roja como galardón y una medalla de oro con la siguiente inscripción: al patriotismo de las más sensibles. Una de estas mujeres patriotas fue María Parado de Bellido, desde 1777 a 1824, quien fue fusilada debido a un vínculo con el movimiento independentista. En el año 1822, en el distrito de Paras, se hallaba estacionada una fuerza patriótica al mando del capitán Quirós. En ese lugar vivía María Parado de Bellido, cuyo hijo, Tomás, estaba precisamente bajo sus órdenes del capitán. El ejército español había preparado una emboscada y Catarrata era quien iba a dirigir las fuerzas hispanas contra las patriarcas estacionadas en Paras. Informada del plan, María Parado de Bellido escribió una carta a su hijo alertando a Quirós, pero antes de que llegue a su destino, fue interceptada por los españoles. El 29 de marzo de 1822, María Parado de Bellido fue expresada y fusilada. La educación, una difícil conquista. Apenas fundada la República,
Los liberales intentaron remontar la universidad colonial y construir nuevas instituciones de acuerdo con los cambios que se habían producido. En este periodo, la Sociedad Patriótica creó una escuela destinada a la educación femenina, llamada Escuela Central Lancasteriana. Se instauró la gratuidad de la enseñanza primaria y en 1826 el ministro José María Pando fundó la Escuela Normal de Mujeres. Durante esos años se instituyeron colegios de educación a distintas provincias del Perú y en Lima. A partir de 1830, colegios de monjas destinados a las mujeres de élites criolla, pero la educación continuó orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria, y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. A finales de los años 30, los cursos para las mujeres se ampliaron con la incorporación de la gramática, dibujo, música y bordado. En el primer gobierno de Ramón Castilla, en 1845 a 1851, se abolió la esclavitud y se intentó fortalecer el Estado convirtiendo la educación en el elemento integral de la nación. En agosto de 1846 se forma una comisión que elaboró el primer reglamento de legislación y plan general de institución que estableció colegios a nivel primario y media y fijó la currícula de la enseñanza femenina incorporando cursos de geografía, historia, francés e inglés. Durante el segundo gobierno de Castilla, 1855 a 1862, tuvo lugar otra reforma educativa que estableció la educación pública y privada y la creación de la educación popular bajo el control del Estado, así como la gratuidad de la enseñanza. Este impulso permitió que aumentaran las escuelas destinadas a la educación femenina en diversas provincias de nuestro territorio. Las mujeres en la República. Es así que en 1853 habían 73 escuelas de mujeres con 3.400 alumnas. En todos estos centros de enseñanza, las mujeres estudiaron labores de repostería, dibujo, urbanidad, poesía y nociones de historia y literatura, curso por demás insuficientes para proseguir estudios superiores, algo impensable en esos años. En contraste, para los varones habían 652 escuelas con 28.558 alumnos. Referencia bibliográfica, ¿no? Muy bien. Hemos leído acerca del rol también que cumplían las mujeres en la República. Hemos visto cómo se fue transformando, ¿no? Cómo se fue transformando desde María Parado de Bellido y también sobre Ramón Castilla, que en sus dos gobiernos pudo hacer algunos cambios en la educación hacia las mujeres, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que solamente habían 73 escuelas para mujeres con 3.400 alumnos, mientras que para los varones habían 652 escuelas con 28.558 alumnos. La historia del voto femenino. Esta lectura, niños, ustedes la van a analizar y la van a leer. Las recomendaciones para que ustedes puedan hacer una buena lectura, ¿no? Lo primero es leer párrafo por párrafo, ¿no? Ir extrayendo las ideas principales. Y si no entiendes algunas palabras, ¿no? Vas subrayando también las ideas principales para luego copiarlas en una hoja de reuso y hacer un resumen con todas las ideas que hayas logrado extraer. Muy bien,
En esta historia del voto femenino se puede apreciar que en el Perú la lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda uno de los logros más importantes del siglo XX. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera ese derecho fundamental. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los varones. Se la consideraba en inferioridad de condiciones. Incapacidad cultural y fragilidad fueron los argumentos generalmente esgrimidos en esta larga lucha de la conquista de sus derechos. Las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaba al ámbito doméstico, al cuidado de los hijos y de los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. Posteriormente, en el Perú, ocurren los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino. En 1933, el Congreso Constituyente otorga el voto para elecciones municipales a las mujeres analfabetas. En 1955 se promulga la Ley 12391, que modifica la Constitución Política del Perú y concede el derecho de sufragio a las mujeres mayores de 21 años. La primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde el total de votantes, aproximadamente el 34%, eran mujeres y el 66% eran varones. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres y en 1990 las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Para las mujeres, el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. Esta participación se realiza con mucha dificultad, ya que tiene que vencer resistencias e ideas preconcebidas que las relegan al ámbito doméstico. Niños, también hemos visto la historia del voto femenino. Para el año de 1920, la mujer no votaba, no votaba. En el año de 1933 le otorga el voto a elecciones municipales, pero a las mujeres alfabetas, aquellas mujeres que sabían leer y escribir. Ya en 1955 se promulga la Ley 12391, que modifica la Constitución Política y concede el sufragio a las mujeres mayores de 21 años. Y la primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956. Bien, luego de leer los textos, van a responder a las siguientes preguntas. ¿Ya? Las preguntas, la etapa de la República, el virreinato, etapas de la historia, virreinato, república y en la actualidad. ¿Cuáles son o cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, de la república y en la actualidad? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra, en el virreinato, en la república y en la actualidad? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen en el virreinato, la república y en la actualidad? ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? Actualmente, ¿podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades? ¿Cuál crees que sea la causa? Teniendo en cuenta los textos que han leído y las respuestas a las preguntas, escribe una explicación. ¿Ya? Aquí vamos a tener en cuenta. Esto tiene que ser una evidencia para que ustedes puedan enviarme la foto y poder guardarlo en su portafolio.
¿ya? Van a escribir una explicación sobre los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas descritas. Tengan en cuenta los criterios mencionados al inicio de la actividad. Ahora, ¿qué han escrito? ¿No? Su explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas del virreinato, la república y en la actualidad, lo van a revisar utilizando la siguiente lista de cotejo, ¿no? Y si es necesario, van a mejorar su explicación. Tus argumentos están basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Si tu respuesta es sí, le pones un check al sí. Y si es no, pues pones una X. Describieron cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en cada etapa del virreinato. Contesta sí, check, y si no, un X. En tus argumentos utilizaron categorías temporales como el virreinato, en la república, en la actualidad. Tienen que poner el check si contestan sí y si no, un aspa. Ahora, responde a la siguiente pregunta. Al explicar los cambios de permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres de la etapa del virreinato, la república y la actualidad, ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuáles debes de mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Luego, vas a reunirte en familia. Les vas a comentar cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. También les vas a comentar cuáles eran esos roles, ¿no?, que han cambiado y cuáles permanecen hasta la actualidad. Pídeles que te respondan. ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato, de la república, de la actualidad? ¿Por qué? ¿Qué roles cree que se mantienen hasta la actualidad? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo en que se mantengan esos roles o algunos deberían cambiar? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para que tanto mujeres como varones podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Ahora vamos a reflexionar de acuerdo a la meta del día de hoy. Explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Van a responder las siguientes preguntas. ¿Lograron explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lograron superarlo? Recuerden también organizar sus portafolios, las opiniones que intercambiaron con sus familiares respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Al revisarlas podrán evaluar sus logros y dificultades. Muy bien. Ahora sí, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias, niños, por su atención prestada. Que tengan un buen día y conmigo será hasta el día de mañana.